Señor, ardiente en el Espíritu para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que tú hagas, vamos a darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Y la primera conferencia se llama Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Según el Instituto Bíblico Moody de Chicago, se dice que, según las investigaciones que han hecho ellos, que del 100% de cristianos, solamente el 2% ha ganado una alma en todo el trayecto de su vida espiritual. O sea, quiere decir que el 98% de cristianos, que somos miles de millones, nunca ha ganado ni siquiera ni una alma para el reino de Dios. Estimados, esto es algo muy alarmante, porque Jesús nos comisiona, dice la palabra, de una gran comisión. Cuando leemos en el capítulo número 16 de Marcos, dice, nos da la gran comisión, el inciso número 1, lo podemos leer ahí, dice que nos da la gran comisión para llevar a cabo, y esta gran comisión se compone de dos etapas. Número 1, dice Jesús en Marcos capítulo 16, en el versículo número 15, dice la palabra de Dios algo muy importante, dice que, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando Jesús está hablando, nos está encomendando una misión, nos está encomendando ir a establecer, no que la gente cambie su manera de tener su vida religiosa. Lo que Dios busca en las personas no es que practiquemos una religión. Si usted está en el camino de Dios y su vida es religiosa, usted le falta algo, le falta un verdadero y genuino encuentro con Jesucristo. Pero todos aquellos que le hemos entregado el corazón a Dios porque realmente estamos agradecidos, porque le amamos, le bendecimos, es cuando nosotros, el estilo de vida como cristiano tiene que ser absolutamente diferente. Jesús dice, id por todo el mundo. La palabra id, lo que quiere decir no es que si usted quiere o no quiere, sino que quiere decir la palabra que es un mandamiento, es una orden. ¿Por qué Él toma esa autoridad y esa posición delante de nosotros? Toma esa posición porque un día nosotros le decimos a Jesús, tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? El que gobierna, el Rey, el que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Entonces la vida cristiana funciona. ¿Cuántos creen eso conmigo? La vida cristiana funciona cuando nosotros vivimos como Dios dice que tenemos que vivir. Muchas personas fracasan y le echan tantas veces la culpa al diablo, creyendo que el diablo es el causante de tantas fallas que tenemos en la vida. Pero sabe, amados, la vida cristiana, para que tenga resultados, hay que vivir como Dios dice en su palabra. Tenemos que tener una pasión, una entrega, un deseo ferviente en nuestro corazón, como dice el Salmo 42. Algo muy importante, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿De qué? Del Dios vivo. Cuando Dios es una realidad, cuando Jesús es una persona importante en nuestras vidas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos que esforzarnos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo humano para que las cosas se den. Simplemente nosotros fluimos. Dios lo que quiere es manifestarse a través de nosotros. Pero Dios no se puede manifestar su carácter. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces no vivimos como Él dice. Nosotros podemos empezar a caminar como Dios dice de la siguiente manera: rindiéndonos todos los días a los pies de Jesucristo. Entonces Jesús dice a su iglesia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La palabra nos habla, amados, que el Evangelio es acción. El Evangelio es una vida apasionada. El Evangelio es vivir y disfrutar la vida en Cristo Jesús. Cuando salieron los discípulos a proclamar el Evangelio por todas partes, iban gozosos. ¿Por qué? Porque estaban honrando a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Hay muchos que viven bajo tribulaciones, bajo enfermedades y problemas toda su vida espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta que no prosperamos porque hay un principio para prosperar. El principio es Mateo 6:33, dice Jesús, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Las cosas que necesitamos como personas, como familias, como individuos, o hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice ir por todo el mundo, es cuando Él nos da esa gran comisión para que nosotros expandamos el reino de Dios. Muchas veces como que nos hemos acostumbrado a calentar la banca. Esos calentamientos de banca nos vuelve fríos, nos vuelve insensibles al mundo espiritual, nos vuelve insensibles al dolor, al sufrimiento de tantas personas. Hay un mundo que necesita urgentemente a Jesucristo, pero no hay una iglesia que esté totalmente desafiante, y en este lugar nosotros tenemos que tomar una decisión, en el nombre de Jesús, si nos quedamos sentados siendo espectadores o nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros vamos a quedar marcados en la historia de la humanidad por dos cosas: por los pecados, por los errores que cometemos, o por las grandes acciones que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que en esta noche estamos aquí porque estamos sedientos de Dios y queremos servirle a este Dios vivo y Dios todopoderoso. Aleluya. La gran comisión no solamente es ganar almas. La gran comisión es también discipular esas almas que se les predica el evangelio. Cuando Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 28, Jesús dice claramente en el capítulo 28, en el versículo número 19, dice: por tanto, dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nos está mandando que nosotros podamos ganar esas almas, pero que también tenemos que discipularles, tenemos que instruirles, tenemos que formar que estas personas sean moldeadas, transformadas por la persona del Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de instruir a una persona con la palabra de Dios? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante es que nosotros tengamos la clara visión que nosotros tenemos que definidamente marcar. El objetivo de nosotros es marcar con el evangelio los corazones de las personas que tengamos contacto en esta vida. El mundo necesita realmente que nosotros nos levantemos seriamente, no esperando recibir halagos, aplausos humanos, sino que tiene que ser un gran honor, tiene que ser un gran privilegio servirle a este Dios todopoderoso que le servimos con toda la fuerza y pasión de nuestras vidas. Hay que vivir una vida completamente comprometida con Dios. Muchas veces no hay un compromiso. Queremos vivir, queremos tener un pie en el mundo y queremos tener otro pie dentro de la iglesia. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores a la vez. Yo digo, no, los hombres no le pueden servir a dos señoras a la vez. Ni las mujeres le pueden servir a dos señores a la vez. Tenemos que definirnos, tenemos que tomar la actitud. Amados, Dios no nos ha mandado con las manos vacías a hacer esta obra. Dios nos envía a un mundo que está sostenido por un sistema terrenal diabólico. Dice la palabra de Dios, el inciso 2, habla de la orden, es ir a dónde, al mundo. Cuando hablamos del mundo, en este contexto, el mundo se refiere a lo que el griego define como cosmos, que es el sistema u orden social de poderes que está diseñado, fíjese, para moldear y controlar cómo la gente piensa y su conducta. Sistema u orden social de poderes que está diseñado para moldear y controlar cómo la gente piensa y su conducta.
Y esto lo controla ¿quién? El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, que es un imperio diabólico satánico que tiene mucho poder. Pero nuestro Dios no tiene poder comparado con Satanás y su ejército. Nuestro Dios es todopoderoso. Él lo venció en la cruz de Calvario y Él nos ha dado esa autoridad sobre Él. ¿Y dónde están manifestándose estos sistemas? En el ambiente político, en el ambiente religioso, en los sistemas educativos, los sistemas financieros, los sistemas judiciales, en los deportes, en las modas, en las comidas, cómo la gente se viste, cómo la gente habla, todo eso. La mayoría de la gente está moldeado por ese sistema que se llama mundo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Es desviar a la gente para que no se acerque al camino de Dios. Por eso, estimados amigos, hay un solo camino. Hay muchos caminos, pero hay un camino real y verdadero que dijo Jesús en Juan 14:6. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, aleluya. Porque Él es todopoderoso y Él es digno de toda adoración y de toda exaltación. Estimados hermanos, tenemos que llegar a una conclusión. La vida es muy corta para desperdiciarla. Como dijo el pastor allá, que él tenía 20 años o 15 cuando empezó en el evangelio, y ya pasaron los años. Pero lo importante de todo esto, usted y yo, nada material nos vamos a llevar para el cielo cuando nos vayamos a ese lugar. Pero yo digo que sí nos podemos llevar algo. Lo único que nos podemos llevar no es el carro, no es la casa, no es la bicicleta. Lo único, y aún el celular no lo podemos llevar. ¿Sabe qué? Lo único que nos podemos llevar nosotros a la presencia de Dios es un cargamento de almas convertidas para el reino de Dios. Eso es lo único que nos podemos llevar. ¿Y sabe por qué? Porque eso, Dios está interesado en todo eso. Lo que más Dios le interesa en nosotros es que nosotros ganemos almas, es que nosotros honremos el nombre de Jesús, es que nosotros le demos la gloria a Dios. No importa delante de quién se enoje, quién se importa, pero nosotros tenemos que darle la gloria a Dios siempre. Un día estábamos en un restaurante con unos pastores y habían servido la comida. Usted sabe, en la reunión de pastores se habla mucho. Y no empezamos a comer y dije yo, bueno, tenemos que comer. Y había mucha gente alrededor que no era cristiana. Y dije, hermanos, vamos a orar para la gloria de Dios por los alimentos. Toda la gente se queda viendo. Bueno, ¿y cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? A veces agachados ahí, alguien así apenas ora ahí para que Dios le escucha, pero como que le da temor que la gente nos vea. Amados, parece que las tinieblas han avanzado tanto en contra de nuestras vidas y como que ya nos acostumbramos a vivir en ese patrón. Pero San Pablo dijo con el libro de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al que cree. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Entonces hay ese mundo en el cual nosotros estamos metidos. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y nosotros somos la luz, somos la sal de este mundo, somos los que marcamos la diferencia. Nosotros somos el resultado, quiero decirle, de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros escuchamos. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con este sistema que está atrapando. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Él tiene que ser la persona más importante de nuestras vidas. Entonces, número 3, ¿cómo nosotros, si ya Dios nos dio el mensaje, nos dio la gran comisión, nos dijo que vayamos, cómo podemos rescatar a la gente del mundo que vive bajo el poder de las tinieblas? Ahí se encuentra gente atada por los demonios. Hay gente esquizofrénicos, locos, epilépticos, ladrones, asesinos. ¿Cómo vamos a sacar a esa gente de ahí? Esa es la pregunta. Nosotros vemos, cuando vemos las manifestaciones, los problemas de las personas, creemos que para Dios es imposible todo eso. ¿Por qué? Porque ya nos adaptamos a vivir en este ambiente de limitaciones. Pero dice el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda con las manos vacías. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para nosotros ser efectivos y sacar a esa gente del mundo? Primero,
Jesús nos dio su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Él fue crucificado por nuestros pecados, muerto y resucitado al tercer día para nuestra justificación. En el libro de Lucas capítulo 24, 46, nos dice exactamente la palabra de Dios lo que concierne a este asunto. Lucas 24, 46, perdón. Y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces Dios nos da su palabra, nos da el mensaje, pero sabe que ese mensaje, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice San Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración. Tiene que ser con evidencias. Usted tiene pruebas de este poder. Usted tiene que esta palabra cambie y transforma. Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted y yo metemos y le permitimos que Dios entronice esa palabra no solamente en la mente, sino en el corazón, cuando usted la habla, ¿qué está haciendo? Estamos soltando la vida, estamos soltando el poder de Dios, porque hay poder en esta palabra. Jesús venció a Satanás. Jesús fue al desierto y venció todas las tentaciones, venció todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque Él habló siempre la palabra. El libro de Efesios capítulo 6, 17 dice que nosotros tenemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, dice, no es que fue ni va a ser, dice que es permanente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque tiene la vida del Espíritu de Dios. ¿Por qué es eficaz? Es eficaz porque cuando soltamos esa palabra queda incrustada en lo más profundo del corazón de las personas y produce ¿qué? Una revolución, produce un movimiento espiritual, amados. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios con todo el corazón. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted tiene esa Biblia detrás del carro que parece acordeón de tanto sol que le ha pegado, hay un problema muy grande. Eso me quiere decir que aunque usted tenga una apariencia muy fina, aunque usted tenga una apariencia muy distinguida, pero si usted no se está nutriendo de la palabra de Dios, usted es raquítico, usted vive desnutrido, y cuando vienen las pruebas, lo aplastan las pruebas, lo aplasta el enemigo y usted no se puede levantar porque usted está desnutrido. Es el momento que tenemos que empezar a comer la palabra de Dios. El Salmo 119 versículo número 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando meditamos la palabra, esa palabra se penetra hasta lo más íntimo del corazón y esa palabra empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. Hermanos, yo recuerdo en una ocasión, estaba predicando en una ciudad portuaria del Ecuador que se llama Esmeraldas. Teníamos una campaña allí cuando de repente, que el último día entró una mujer, y cuando entra, toda la gente se le queda viendo, una mujer flaca, cadavérica, un poco se miraba como trastornada mentalmente. Cuando hago el llamado, aquella mujer pasó al frente con un grupo de personas, y cuando termino, el coordinador llega y me dice: hermano, usted no sabe quién es esa mujer. Y le digo: no, primera vez que la miro aquí. Le digo: esa mujer, me dijo, en esta ciudad de más de 70,000 personas, anduvo loca por la calle desnuda. Llegó a la policía, le pusieron psicólogos, le pusieron psiquiatras, y mire lo que viene a hacer en este momento: a entregarle y a rendirle su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su palabra, hay poder en su nombre, amados. Después de 5 o 7 años le pregunto: ¿y qué pasó con esta señora María Cabezas? Hermano, me dice, vive en un pueblo cerca de aquí y es una fiel creyente, le sirve a Dios con todo el corazón. Amado, no vale la pena servirle a Cristo, no vale la pena hablarle a la gente que es un Dios todopoderoso. Pero ese mensaje no funciona si usted no funciona y yo como tenemos que funcionar. Si no hay un compromiso,
si no hay realmente una pasión, si no hay una entrega. El problema es que el día de hoy vivimos en una etapa que si usted le dice a alguien, ¿y cuánto me van a dar si voy a predicar? No, el asunto no es cuánto me van a dar, el asunto cuánto yo tengo que dar. Usted y yo tenemos, amados, este mensaje en lo más profundo del corazón. Segundo, Jesucristo nos ha dado también algo muy importante y nos dio su autoridad. La palabra nos habla de que la palabra autoridad, según nos dice en el libro de Lucas 9:1, vamos a leerlo. Ahí habla de lo que es la autoridad que Jesucristo nos ha dado como iglesia en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar las enfermedades. Cuando se habla de autoridad, quiere decir que es, según esta palabra, exousia, quiere decir es un derecho legal o jurisdicción de aplicar su poder en todo el mundo y usar su nombre para lograrlo. Algo muy importante que tenemos que añadir aquí en esto es que Dios nos da el derecho legal de que nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de imponerle obediencia a todos los demonios. No hay ningún demonio pequeño o grande que no se someta a la palabra de Dios. Por eso, amados, ¿por qué sucede? ¿Por qué Jesús nos ha dado este poder? Dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo número 8. Ahí nos dice cómo es que Jesús ha obtenido ese poder para vencer a todas las huestes de maldad que se levantan contra nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo número 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombres. Ese nombre es el nombre más poderoso que existe sobre todo el universo. Le guste o no le guste al diablo, ese nombre es todopoderoso. Y el versículo 10 dice que el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Satanás no lo ha hecho, pero aquel día va a tener que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el que lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya, por el poder glorioso de su nombre. Esa palabra, Señor, quiere decir kurios en el griego, quiere decir la posición del poder, del que tiene el poder y la autoridad. Quiere decir amo o Señor. Si Él es nuestro Señor, amados, hay que servirle con todo el corazón. Si Él es nuestro Señor, tiene que ser realmente la persona más importante de nuestras vidas. Por eso, amados, yo recuerdo en una ocasión que estaba en Canadá, estaba predicando en una congregación donde había un grupo en la ciudad de Saskatchewan, en la provincia de Saskatoon. Y había un evento multicultural cristiano cuando yo estaba predicando, y habían indios canadienses, canadienses blancos e hispanos. Cuando de repente en la entrada llega un hombre de apariencia muy rara. Mientras predicaba, se quita el zapato, lo tira para allá, el otro para acá. Dijo yo, ¿y este qué va a hacer aquí? ¿A patinar o qué? Dije yo. Entonces se dirige al frente del lugar. Cuando iba a la mitad, se levanta la camisa, se la quita y le tira a un lado. Y dije, no, la cosa aquí se está poniendo caliente, dije. Pero ¿sabes? Se me acerca y lo tenía muy cerca y me empieza a maldecir y empieza a blasfemar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Los diáconos, ¿dónde estaban? No aparecía, como 20 diáconos y no había ni uno. Estaban detrás de la banca y la pastora estaba por ahí, que era psicóloga, ella tampoco se acercaba. Entonces estaba este individuo, va de molestar y la gente esperando que reaccionara el evangelista.
Entonces le doy el micrófono a la pastora, tenga su micrófono, le digo, y digo, a lo mejor ya se atrevió el hermano que le va a dar una psicoterapia a este hombre. Pero amados, los demonios no se van con terapias. Los demonios se van cuando mencionamos el nombre que es sobre todo nombre. Cuando mencionamos el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cuando me le acerco a aquel hombre, hermano, no crea que le fue a poner la mano así. No, así no se trata, hermano. No hay que maltratar a la gente tampoco. Porque la gente no es el demonio, son los que están adentro. Y entonces me dirijo a él y me le acerco, lo tomo del cuello y los lancé contra el suelo, le puse el pie arriba. Cuando le puse el pie arriba sale la manada de diáconos a gritar y la gente y todo, fuerte, fuera el diablo. ¿Y sabe qué? Y le dije, cállense por favor. Cállense. ¿Sabe qué están haciendo ustedes? Le digo, están confundiendo a estos demonios. Vamos a terminar aquí agotados y nada va a pasar. Y le digo al hombre, mira, vamos a hacer algo. Tú no vas a ser libre de eso hasta que le rindas tu corazón a Cristo Jesús. ¿Lo quieres hacer? En ese momento aquel hombre sí, confesó que Jesús era el Señor y Salvador de su vida y le rindió su vida a Él. Entonces después le hago la pregunta a este hombre, ¿y qué es lo que te movió venir acá al frente para detenerme? Me dijo, hasta este momento yo dejé de ser miembro en este momento de la iglesia satánica. Me mandaron a destruirte a ti, me dijo. Pero no puedo destruirte porque sobre tu vida hay un poder que me detiene y me destruye. Porque ese es el poder de Cristo Jesús que tenemos nosotros como iglesia. Amados, eso es parte de las credenciales de autoridad que nosotros tenemos. Amado, quiere decir que la vida cristiana hay que disfrutarla sirviéndole a Dios. No quiere decir que vamos a estar serios todo el tiempo, no nos vamos a reír, porque muchas personas cuando andan serios y firmes dan la impresión que son grandes espirituales. Llegó a una iglesia por ahí, dice un diácono con una apariencia muy religiosa, no espiritual, y me dice, desde que te vi se me revolvió el estómago, me dijo. Ah, sí, claro que sí, le digo, de tantos demonios que tienen, le digo, que te revuelve el estómago. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, amados, nosotros sabemos quiénes somos delante de Dios. El que no anda bien con Dios es un gran peligro. Se lo puede engañar el enemigo. Entonces Dios nos ha dado la palabra, nos ha dado la autoridad y que nos ha dado, nos da su poder. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, en versículo número 8. Dice ahí Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero decirles, estimados hermanos, y lo digo con mucho respeto, me dicen, usted es pentecostal, usted esto, mire, ¿sabe qué? Yo no me identifico con ninguna bandera religiosa. Yo me identifico como un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que predico la palabra de Dios, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, porque eso Dios nos ha llamado. Entonces, amados, porque a veces decimos, yo soy esto, yo soy lo otro, y la gente pregunta, ¿y usted ya fue bautizado? Preguntas que no tienen sentido. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? Tenemos que demostrar nosotros quiénes realmente somos en Cristo Jesús. El diablo no le va a decir, mira, yo te voy a respetar porque tú tienes credenciales de tal denominación. El diablo no respeta eso. El diablo respeta la autoridad y el poder que tenemos en Cristo Jesús. El problema ha sido, amados, que ha habido limitación en cuanto al poder, porque el poder que Dios nos ha dado dice que Él da su espíritu sin medida. Entonces, nos da el poder Jesús, pero la pregunta es, yo escuché por muchos años, muchos predicadores famosos, dijeron, hermano, métase en ayuno y en oración 40 días para que Dios le dé el poder. Entonces lo hacían, recibían el poder, hacían grandes milagros, grandes proezas, pero su persona nunca cambió de los que recibieron el poder. ¿Qué pasó con estas personas? Se volvieron alcohólicos, otros están en la cárcel. ¿Por qué? Porque se preocuparon por el poder y no se preocuparon por el que da el poder. La pregunta es, ¿quién es más importante? ¿El que da el poder o el poder? El más importante es el que da el poder, el Espíritu Santo. Entonces, amados, necesitamos el poder. Dios no le da el poder a cualquiera. Ese poder es para aquellos
para que aquellos que le servimos a Dios. ¿Para qué necesitamos el poder? Necesitamos, número uno, el poder para vivir una vida de victoria diariamente, para pelear la batalla todos los días contra las acechanzas del enemigo. Segundo, necesitamos el poder. ¿Para qué? Necesitamos ese poder para poder servirle a Dios. Nosotros no podemos salir a la calle a dar simplemente información. No podemos hablarle a la gente simplemente el evangelio, aunque hayamos aprendido las 4 leyes espirituales. El mensaje del evangelio de Jesucristo es la predicación del evangelio de Jesucristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos así, amados, vamos a ser copartícipes de los discípulos de los apóstoles de Jesucristo, que cuando llegaban a las ciudades empezaban a temblar esos pueblos y esas ciudades. ¿Sabe por qué? Porque sabían que iban a trastornar a la gente. O sea, quiere decir, trastornar quiere decir sacarlo de la posición que está la gente. Ese es el objetivo por el cual Dios nos da el poder, para sacar a la gente de esa posición de conformismo, de esa posición en donde el diablo los tiene cautivos, el diablo los tiene atormentados. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese poder? El propósito de ese poder es que nosotros seamos testigos. Testigos, como dice Hechos 1:8, esa palabra en ese contexto quiere decir martus en el griego, quiere decir es un mártir. ¿Y quién es un mártir? Un mártir es aquel o aquella cristiana que da la vida por Jesucristo. Yo le hago una pregunta en esta noche: ¿hasta dónde usted está dispuesto por darle la vida a Jesucristo? ¿Usted estaría dispuesto de dar la vida por Jesucristo? Ir a lugares peligrosos donde sabe que lo pueden matar, ¿usted va ahí? Yo le he dicho: Señor, llévame donde tú quieras, a la hora que tú quieras. Yo estoy dispuesto a todo. Cuando uno llega a ese nivel es porque ya la vida sin Cristo no tiene valor. Que el objetivo, la pasión, la entrega es honrar a Jesucristo con nuestra vida. Dejé 2 cosas atrás en donde hablamos del mensaje, en donde habla que muchas veces tenemos el deseo de hacerlo. Nos toca la palabra de Dios, sentimos especial algo, pero solamente hay un deseo, pero no hacemos nada. ¿Y qué es un deseo? El deseo es un patrón mental que las personas tienen, pero que no hacen nada para que se cumpla. Lo que Dios anda buscando es que nosotros estemos dispuestos, que estemos vaciados de nosotros mismos. Y cuando nos vaciamos y le permitimos que el Espíritu Santo tome el control total de nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando Dios nos visita y nos muestra su amor, su misericordia, cosas grandes empiezan a suceder. Fíjese que la palabra de Dios nos habla de que para ser un testigo es ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser testigos? Como dijo Jesús, para una sola cosa: para confirmar la palabra de Dios, para confirmar lo que predicamos. En el libro de Marcos 16, versículo número 20, dice Jesús algo importante: de nada sirve todo lo que aprendemos si nosotros no le ponemos acción a todo esto. Y dice: y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes. O sea, si nosotros como iglesia no salimos, Dios no va a hacer nada como Él quiere hacerlo. Entonces, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Sabe por qué? Porque ya estaban revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Ya nos gustan los desafíos, nos gusta que se mueva la adrenalina. Como a muchas personas les gusta las cosas, los pasatiempos, donde se siente que la adrenalina se les mueve. Pero yo le digo, no hay cosa más apasionante en la vida, no hay cosa más impactante en la vida que predicar el evangelio a las personas. Es cuando usted empieza a ser rechazado y le tiran el tratado, se lo tiran en la calle, en la cara. Es cuando usted empieza a sentirse mal, es cuando el orgullo empieza a moverse, es cuando dice: ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué esto? No, ¿sabe? Cuando lo queremos hacer
el diablo nos quiere asustar, pero cuando usted es despreciado y usted es rechazado, es cuando usted empieza a sufrir, es cuando el corazón se nos empieza a mover, es cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que orar por esas personas, porque son ignorantes, están ciegas, no conocen a Dios. Es cuando se empieza a encender esa llama en lo más profundo del corazón, es cuando nos levantamos, es cuando despertamos, es cuando nos apartamos de los deleites, de los placeres de este mundo y nos enfocamos en lo más importante de todas las cosas, es en servirle a Cristo Jesús con todo el corazón. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. La gente tiene que ver a ese Dios todopoderoso. Usted y yo no presentamos un cambio de religión de las personas. Presentamos que el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados, que el ser humano necesita urgentemente a Dios en su corazón. Pero en el poder de la carne, eso es altamente peligroso. El testigo, ¿qué se define como testigo? Alguien que personalmente experimenta algo o adquiere conocimiento directo de una fuente que es capaz de presentar evidencias y probar lo que oyó o vio. Alguien que personalmente experimenta algo o adquiere conocimiento directo de una fuente que es capaz de presentar evidencias y probar lo que oyó o vio. Dice el libro de 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento, toda malicia sometido al nombre de Cristo Jesús. Días atrás yo estaba por una ciudad ahí de Palos Verdes, me fui a tomar un café por ahí. No vivo en Palos Verdes, pero algún día voy a vivir por ahí. Pero fui a Palos Verdes, esa es la historia que les quiero contar. Y cuando estaba por ahí, entré a un lugar a tomarme un café y había mucha gente. Yo había salido de la iglesia, iba con saco, con corbata. Y yo usualmente ando usando unos billetes que siempre llevo aquí en la billetera. No los tengo aquí, pero son de $1 millón. Y cuando yo lo enseño, lo muestro, ¿quién no se agita cuando se le enseña un billete? Y sobre todo cuando se le va a regalar. Entonces cuando el que estaba vendiendo el café, un señor americano, le digo, te voy a regalar este billete, y habla del mensaje de la palabra de Dios, del arrepentimiento, de la salvación, y lo lee. Oh, no, me dice, yo no creo en esas cosas, y lo puso ahí. Entonces le digo, ¿en qué crees? ¿Cuáles son tus convicciones? Yo tengo mi propio estilo de vida. ¿Y cuál es? Le digo, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu religión? Yo le estaba hablando así con la voz un poco alta y la gente se quedó viendo ahí. Bueno, ¿y qué le pasa? Dijo, ¿por qué le está hablando así? Amado, a mí qué me importa lo que diga la gente. Con tal de honrar el nombre de Cristo Jesús, yo suelto la palabra de Dios para que la gente se ilumine el corazón. Entonces me dice este hombre, se quedó callado. Bueno, le digo, mira, tú tienes tus convicciones, yo las respeto, pero tú tienes que, si crees en algo o en alguien, tú tienes que tener tus pruebas, tus convicciones. Y yo le dije, mira, yo soy cristiano y tengo mis pruebas, tengo mis convicciones, pero si lo que tú estás diciéndome es mayor, es superior a lo que yo creo y a lo que me he entregado a la causa de Cristo, es superior a todo esto, yo inmediatamente me arrodillo aquí y me entrego a lo que tú dices y renuncio al cristianismo. Pero tienes que demostrarme las pruebas y las evidencias. Y se quedó el hombre, no me dijo ni una palabra. En ese momento le dije yo tengo pruebas, yo tengo evidencias, que yo era un caso imposible para la sociedad, para los médicos, para los psiquiatras, para los doctores. Nadie pudo transformar este corazón pecaminoso. Pero un día vino Cristo Jesús a mi corazón, rompió esos poderes del pecado que me ataban. Y ¿sabes qué? Yo soy libre para alabarle aquí a Dios por todas partes, porque Él es el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Amados, usted y yo tenemos que hablar de Dios. Si no hablamos de Dios, hay personas que están propagando su veneno por todo el mundo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Algunos dicen, yo estoy evangelizando, yo estoy haciendo esto, pero no es suficiente. Cuando Dios nos pide algo y lo hacemos, Él dice, quiero más. Dios nunca se cansa de pedirte más. ¿Sabe qué? Quiero decirle algo muy importante. Dios tuvo que llevarme a mí por unas experiencias dolorosas para poder yo entender que tenía que dar un paso más, que no tenía que ser un evangelista,
solamente de predicar campañas en las cuatro paredes, glorioso. Aquí todo está normal, pero allá afuera están las tinieblas. Allá está el diablo esperando a la iglesia. Y a muchos cristianos les da miedo, les tiemblan los pies. Hermanos, si usted y yo tenemos la palabra, tenemos la autoridad, tenemos el poder, quiere decirle que nosotros tenemos que ir. Yo recuerdo hace 2 años y medio atrás, casi esos 2 años y medio, yo estaba predicando en Perú, en la ciudad de Trujillo, y estaba predicando en muchos lugares. Dios se movió, pero de repente empecé a sentir un pequeño dolor en mi oído izquierdo. Se me tapó el oído, me lavaron los oídos, me dieron antibióticos y el oído seguía tapado. Cuando una enfermera, doctora, amiga mía, me dice, no me gusta lo que le está pasando. Me llevó a un especialista y me hicieron unos exámenes más profundos. Cuando me encontraron que el oído izquierdo tenía una perforación en el canal auditivo. Era un tumor que saltó para arriba y estaba a 2 centímetros del cerebro. El tímpano estaba destruido, estaba deshecho. El martillo, el yunque, el estribo estaba todo deshecho. O sea, habían muchos pedazos de cosas en mi oído y me dijeron, tiene que haber una decisión aquí suya, me dijo. Tiene que creerle a Dios por un milagro o que lo operen. En ese momento yo estaba lejos, por allá, imagínense, en Sudamérica, y de repente me puse a buscar a Dios y en ayuno y oración, y siempre Dios es mi sanador y siempre lo va a hacer. Pero en ese momento no miraba respuesta de Dios y le digo, Señor, ¿qué pasa? Si algo me quieres enseñar a través de este proceso, yo estoy aquí dispuesto a lo que tú quieras. ¿Sabe que me operaron? En esa ocasión, después de la operación, me llevaron a un cuarto de rehabilitación cuando de repente el doctor me dijo, no puede estar hablando usted porque le molesta el oído. Entonces, cuando llegaron 3 hermanos en Cristo a visitarme, estaban en la sala cuando un enfermero llegó y ellos le empezaron a hablar la palabra de Dios. El hombre estaba quebrantado, ya casi aceptaba a Cristo. Y yo les había dicho que yo no podía hablar y se atrevieron a decirme, el hermano que está aquí en la cama, él es predicador del evangelio. Viene de Estados Unidos y toda la cosa. ¿Y sabe qué? Me obligaron a hablar. Lo hablé como 10 minutos y aquella alma se entregó a Cristo. Pero sabe, amados, después que se fueron todos, yo me quedé con un dolor tan fuerte en el oído, en la cabeza, en el cuello, en la garganta, y yo me empecé a enojar y le dije, Señor, ¿por qué permitiste que estas personas vinieran que no sabían que yo estaba enfermo y estaba yo pero airado? Estaba pero muy mal. Y sabe que ya había perdido la calma cuando me trata el Señor. Este punto, esta área de tu vida, yo la quería tocar ya hace mucho tiempo. Pero tú has vivido como te has dado la gana, has ido para donde te va la gana y has hecho lo que has querido. Pero quiero decirte algo, ¿serán comparables esos pequeños dolores, con esos sufrimientos que sufrí yo en la cruz del Calvario? Y empezó a tratarme Dios fuertemente con esas palabras. Empecé a llorar, empecé a gritar y le dije, Señor, por favor, ya no me hables, perdóname. En ese momento quiero decirle, amados, que pasó esa situación. Yo quedé sordo totalmente en ese momento del oído izquierdo. Me vine para Los Ángeles de regreso, dijo la doctora, regrese en 6 meses porque le vamos a hacer 3 operaciones para reconstruirle el oído. Yo quedé con la pérdida del equilibrio, me caía 2, 3, 4 veces, me caía. ¿Y sabe qué? Eso nadie lo puede reparar. Entonces, cuando regreso a los 6 meses al Perú, me examina la doctora, yo ya me había puesto en las manos de Dios, sabía que Dios estaba trabajando. Cuando la doctora dice, quiero decirle que la primera parte que vamos a hacer aquí es taparle ese agujero que tiene ahí. Cuando me estaba examinando el agujero ese, que era lo que iba a hacer, me dice, le tengo buenas noticias. Esto es algo incomprensible, que ese agujero que estaba destapado ahora está cerrado. Oh, yo no entiendo, dice ella, yo creo en Dios, pero yo creo más ahora lo que estoy viendo, que Dios ha cerrado ese asunto ahí, me dice. Entonces me dice, regrese en 15 días porque vamos a verle cómo le hacemos un trasplante al oído, al tímpano. Cuando regreso, la doctora encuentra
en 15 días que ya había un tímpano nuevo para la gloria de Dios en ese lugar. Regresa en 15 días, me dice, porque quiero arreglarle la otra parte. Cuando me revisa en 15 días, ya estaba puesto un martillo nuevo, un yunque nuevo y un estribo nuevo para la gloria de Dios. Amados, ¿cómo cree usted que yo me sentí en ese momento? Salí, amados, como con una ametralladora en la calle, predicándole el evangelio y dándole gloria a Dios. La gente se empezó a convertir. Pero cuando salgo, llamé a unos pastores que me conocían y les dije que ahí estaba, que iba a estar 3 meses. Y ¿sabe qué? Ningún pastor me quiso dar predicación. Después me dijeron de que tienen la idea, muchos pastores ahí, que el predicador o el ministro o el cristiano que cae enfermo porque anda en pecado. Me sentí como usted no tiene idea de mal. Me fui a un lugar fuera de la ciudad. Empecé a orar, estando ahí en ayuno, oración. Pero ¿sabe qué? Muchas veces cuando nos pisotean, cuando maltratan nuestro prestigio, nuestra gran reputación, eso es muy importante que le suceda a muchos de nosotros como cristianos, para que reconozcamos que nosotros tenemos que servirle a Dios, no por nuestro esfuerzo, sino con dignidad, porque representamos no a cualquier mandatario del mundo, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en esa casa estuve orando como nunca antes en mi vida. Ahí no salieron lágrimas de los ojos, salieron lágrimas de sangre del corazón, como usted no tiene idea. Entonces un día de repente algo inusual empezó a suceder. Yo estaba a la orilla de la calle así, y estaba una ventana en el cuarto que yo estaba orando con esa familia, cuando llega una señora, dice, ¿sabe que llegó un hombre, un borracho, a la iglesia a pedirle perdón a Dios y decirle, pastor, me quiero reconciliar porque algo pasó? Yo iba pasando por la calle en la madrugada borracho y pasé por esa ventana de esta familia y había un hombre orando, intercediendo, y el Espíritu de Dios me tocó y yo me quiero arrepentir totalmente de todo lo que he hecho. Amados, ¿quién puede hacer eso? Después dice, llega otra señora a decirle, mire, señora, los de la casa, yo pasé un día por aquí, venía enferma y escuché orar a ese hermano ahí y la enfermedad se fue totalmente para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, un señor me dice, mire, allá en Trujillo hay un coordinador de eventos. Le ha coordinado a Marcos Witt y a todos esos grandes predicadores, cantantes. Y yo creo que usted le puede ayudar a él. Y dije, bueno, aquí voy a predicar en estadios, dijo, en la televisión. Eso es lo que la mente humana siempre piensa. Cuando llego a Trujillo, le llamo a Benjamín. Sí, hermano, con mucho gusto, venga, aquí lo voy a esperar. Me dice, yo tengo un negocio de que hago fotocopias, una oficina, tengo internet para servicio a los estudiantes. Pero venga, la oficina está enfrente de la puerta, dice, de la Universidad Nacional de Trujillo. Y esa universidad, hermanos, ahí van miles y miles de estudiantes. Una avenida ancha donde hay mucho tráfico de vehículos. Cuando llego en aquel lugar, llego al negocio y en la propia puerta estaba Benjamín. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Empezamos a hablar, pero de repente, como a los 5 o 10 minutos, llegan 2 señoras con una anciana y la llevaban, y ellas 2 iban llorando y le llegan diciéndole, hermano Benjamín, estamos viniendo para pedirle que nos ayude. Venimos donde el doctor, y el doctor dice que le da 3 meses de vida a mi mamá por ese cáncer invasivo que tiene, que ya no puede vivir con esos grandes dolores. Hermano, ayude, ore por nosotros, ore por mi mamá, le dice. Entonces Benjamín dijo, bueno, hermanas, que esto no es casualidad. Aquí ha venido un evangelista que Dios usa con poder para hacer grandes milagros. Él ni me conocía. Entonces dije, bueno, vamos a orar. Entonces cuando iba a orar por la señora, se la llevan, ¿para dónde van? Y dice, no, vamos allá adentro, de atrás del negocio, porque allá está la presencia de Dios. No entiendo, le digo. O sea que la presencia de Dios allá está y aquí no está, le digo, en la calle. No, venga aquí, le digo, en la calle, donde iba pasando la gente, cuando le pongo las manos en la cabeza y le dije, cáncer, vete en el nombre de Jesús. Y la señora, ¡pum!, cayó en el suelo acostada ahí. Y cuando la multitud de estudiantes ven a aquella mujer que cae en el suelo, empezaron a gritar, cayó una muerta, llamen a la ambulancia, llamen a los paramédicos rápido. Y la gente, mucha gente, y los vehículos, los taxis parados, y la gente viendo a la supuestamente muerta, y aquella señora estaba ahí.
Cuando de repente ella, la señora, abre los ojos y levanta la cabeza, se volvió a caer, y cerró los ojos otra vez. ¡Ay, se murió otra vez! Dijeron, llamen a la ambulancia, rápido, pues, decía. Y yo estaba ahí parado, pero yo sabe que yo tenía una seguridad tan grande que, amado, Dios me había preparado para ese momento. Cuando de repente dije, póngala de pie, por favor. Cuando la ponen de pie, la anciana ajusta sus pies, abre los ojos y toda mareada estaba. Y le digo, ¿qué es lo que pasó? Y la señora empieza a llorar y empieza quebrantadamente a llorar. Le doy la gloria a Jesús porque Él me ha sanado. Se ha ido el dolor, ya no tengo dolor. Se ha ido ese cáncer, porque hay poder en el nombre de Jesús. En ese momento, amados, ¿sabe qué sucedió en ese momento? Yo sentí como que me dinamitaron la espalda, como que metieron fuego en la espalda. Di 3 saltos así. Yo no pierdo tampoco, yo no soy muy emocionalista, pero ahí sentí algo especial, amado. Di 3 saltos tan altos. En ese momento empecé a predicar, no como les estoy predicando aquí, sino que dije, señoras y señores, ¿qué creen lo que está pasando? Lo que ha sucedido aquí no es el poder de un hechicero, no es el poder de un brujo, es el poder de aquel que murió en la cruz del Calvario, es aquel que resucitó de los muertos, y por eso esta mujer ha sido levantada para la gloria de Dios. Aquella multitud le levantaron las manos llorando, quebrantando, diciendo, necesitamos que Cristo Jesús sea una realidad en nosotros. En ese momento, todo el rumbo de mi vida cambió. Todo el rumbo de mi vida cambió. Yo sé que hay personas, quizás aquí en esta noche, que han tenido reveses, que creen que es el diablo, pero muchas veces Dios permite que vengan estas situaciones a tu vida para que te detengas y te pongas a meditar que lo más valioso que hay en esta vida, porque todo es perecedero, todo esto va a pasar. Las cosas materiales, los elogios, las fantasías de este mundo, todo eso va a pasar. Lo único que va a permanecer es el amor que sentimos por Cristo Jesús. Lo único más importante que nosotros tenemos es al Dios vivo que nosotros le servimos. Lo único que vale la pena y merece hacer en esta vida es servirle a Jesucristo. Dile al que está afuera en la calle, al drogadicto, al alcohólico, a las prostitutas, que Jesucristo es la respuesta. Cuando tú lo haces, el Señor te va a bendecir grandemente para su gloria y su honra. Dele la gloria a Dios en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres real y todopoderoso. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú estás despertando muchos corazones en esta hora para que, Señor, podamos levantarnos en el nombre de Jesús y levantemos una cosecha grande de almas. Señor, todo lo que tú hagas en nosotros y a través de nosotros, vamos a darte la gloria y vamos a darte la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si gusta, póngase.